Miren, voy a hablar un poquito sobre la evolución histórica de los humanos y del lenguaje, para ubicarnos, sobre todo porque el tema del lenguaje es central en la historia de la humanidad. Miren, no se sabe exactamente cuándo los humanos o los llamados Homo sapiens comenzaron a hablar, pero sí se sabe que lo que llamamos el Homo sapiens existe sobre el planeta Tierra desde hace aproximadamente 200.000 años. 200.000 años. Entonces vamos a suponer que desde que aparece el Homo sapiens, esos Homo sapiens ya hablaban o tenían una forma de lenguaje. Por tanto, podríamos decir que la lengua existe desde ese entonces. Después, apenas hace 30.000 años, son las pinturas rupestres más antiguas, es decir, formas de representación simbólica expresadas a través de imágenes o dibujos pintados en las cavernas antiguas. Las más antiguas que se conocen tienen 30.000 años. Luego, la aparición de la escritura, ya como sistema que no representa las cosas, sino el lenguaje, aparece aproximadamente hace 5.000 años, en la famosa antigua Fenicia o antigua Mesopotamia o el actual Irak, en el Medio Oriente. Sin embargo, una cosa es la aparición de la escritura, la famosa escritura cuneiforme, esa es la que aparece hace como 5.000 años, y el alfabeto que se le atribuye a los griegos tiene una antigüedad de aproximadamente 3.000 años, es decir, los 2.000 años que llevamos después de Cristo y 1.000 años antes de Cristo se inventó el alfabeto. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres últimas, las pinturas rupestres, la escritura no alfabética y la escritura alfabética? Bueno, las pinturas rupestres son una forma de representación pictográfica. Pictográfica. Lo que se usa son dibujos, imágenes que representan la forma de las cosas. La escritura de los fenicios es una escritura que es una mezcla de logográfica y silábica. ¿Sí? Quiere decir que ya comienza a representar el lenguaje, no las cosas, sino el lenguaje, pero no utiliza un simbolito para cada fonema de la lengua, mientras que el alfabeto o la escritura alfabética se caracteriza porque utiliza un símbolo que llamamos letra para cada sonido individual del lenguaje, que son los fonemas. Bueno, de ese alfabeto griego derivó después el alfabeto latino, que es el que usamos hasta la actualidad. Y bueno, yo le puse aquí que apenas hace 60 añitos, no es que se inventara, pero se comenzó a usar masivamente en la computación y en la informática el código binario, que es otro sistema simbólico para comunicar muchas cosas. Sobre este papel del lenguaje, hay una inmensa literatura, por lo mismo de que los historiadores, los sociólogos, los psicólogos, los lingüistas y toda otra variedad de especialistas en distintas áreas han reconocido desde siempre el papel fundamental del lenguaje en el desarrollo de los humanos individuales y de los humanos como humanidad. Pero este es un ejemplo de un libro muy interesante, realmente muy interesante, que yo les recomiendo que lo consigan, lo lean, pueden leer fragmentos de ese libro o todo con sus alumnos desde la primaria hasta la universidad. Se llama De animales a dioses. Lo que dice este autor, Yuval Harari, que es un académico judío, este libro se hizo un bestseller porque él planteó una hipótesis muy interesante. Él dice que, como dice el título del libro, los humanos o el Homo sapiens pasó de ser animal a dioses, entre comillas, en buena medida gracias a su capacidad del lenguaje. ¿Por qué? Porque gracias al lenguaje los humanos, desde los humanos prehistóricos, inventaron narrativas, historias para explicarse el mundo y para explicar cosas y para imaginar cosas. Y esas narrativas permitieron la colaboración de miles de Homo sapiens en tareas conjuntas. Entonces, por ejemplo, narrativas religiosas o narrativas políticas hicieron que mucha gente colaborara para crear ciudades, civilizaciones enteras, ¿no? Y hasta la actualidad, dice él, hasta la actualidad, por ejemplo, no serían posibles empresas gigantescas que existen en la actualidad, empresas transnacionales, donde trabajan y colaboran miles y miles de personas de todo el mundo, si no
los uniera a esas personas una misma narrativa, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dice Yuval Harari es que el lenguaje permitió desde tiempos prehistóricos separar a los humanos del resto de las especies gracias a la revolución cognitiva. Porque mucha gente hasta la actualidad, incluyendo maestros, piensan que la función principal del lenguaje es la comunicación, que el lenguaje humano sirve para comunicarse. Pues sí, sirve para eso, pero tiene otra función previa y que es realmente fundamental. El lenguaje sirve para pensar. Pensar. Los humanos pensamos con lenguaje. ¿Por qué? Porque es importante entender esta idea. Porque, miren, por ejemplo, ustedes en este momento pueden pensar en un partido de fútbol y pueden pensar en un jugador que patea el balón y el balón va volando dirigiéndose hacia la portería y el portero se avienta pero no lo detiene y el balón entra a la portería, ¿sí? Todo eso que acabo de decir lo podemos pensar gracias al lenguaje. ¿Por qué? Porque la mente o el cerebro humano no funciona con las cosas, ¿sí? En nuestra mente no podemos meter el balón, la portería a la cancha de los jugadores, pero sí podemos meter símbolos que llamamos palabras o lenguaje. Con el lenguaje pensamos. Entonces, esto representa quizás el mayor poder de los seres humanos respecto al resto de las especies y nos dio una ventaja increíble que, bueno, en este libro se explica con mucho detalle y de una manera muy amena, lo que finalmente nos llevó a obtener pues una supremacía del Homo sapiens sobre el resto de las especies.